Buenos días, colegas. Hoy estaremos hablando un poco sobre los tipos de competencias, diferencia entre cada una de ellas y es más o menos como para darle unos pequeños feedback sobre cómo presentarse en cada una de ellas, qué tipo de cóctel podemos presentar, qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder salir o más o menos finalista o ganadoras de unas de ellas y sobre todo tener un poquito de conocimiento ya que siempre alguna de nosotras nos ha tocado ser, me imagino que jurada de alguna de estas competencias. Bueno, pues ya casi vamos a empezar. Existen varios tipos de competencia y saber qué buscan en cada una de ellas se podría decir que es un plus. Bueno, vamos a empezar con las competencias de marcas. Son aquellas competencias organizadas por las marcas licoreras con el fin de posicionar su marca y a la vez buscar un representante de la misma, o como le diríamos, un embajador. Para este tipo de competencia no solo funciona un buen cóctel ni una buena técnica, son muchos los factores que influyen, como por ejemplo desenvolvimiento con la marca, conocimiento sobre qué estás utilizando para cada uno de los cócteles con el fin de que puedas ser un misólogo modelo. Para este tipo de competencia funciona cócteles con sentido, es decir, que tengan una historia, respuestas de por qué estás utilizando todos y cada uno de los ingredientes, sin quitarle obviamente el protagonismo al destilado, porque en fin es lo que ellos buscan. Tratar de que su marca se vea posicionada en un nivel de coctelería en el cual nosotros podamos utilizarla en cualquiera de los bares. Por ejemplo, en el World Class, lo que buscan es un bartender que tenga el vasto conocimiento sobre sus marcas. Aquí te van a evaluar desde el momento en el que estés en el foro de la competencia. ¿Por qué? Porque ellos al final necesitan una persona culta, que se sepa manejar, comportar, que tenga buena técnica, buen desenvolvimiento en escena y que tenga muchos conocimientos o por lo menos que sepa lo que está haciendo y por qué. Aquí te evalúan el vestuario, pero no por eso debes de ir tan formal, porque es una competencia más como uno trabaja en el bar diariamente. Entonces, para este foro, ellos básicamente siempre simulan todo lo que pueda suceder en un bar tradicional, como por ejemplo, me imagino que a algunas de ustedes les ha pasado que llega un cliente y comienza a preguntar, a hacer preguntas, que por qué tú haces esto. Entonces, ahí es donde nosotros entramos como profesionales y como mixólogos. Entonces, ellos lo que buscan con esto es que al final tú puedas representar su marca a nivel mundial y que en todos los guests que tú vayas a hacer, que tú vayas a representarlos, sepa cómo te vas a desenvolver, que sepas que vas a preguntar. Perdón, que sepas que vas a responder a cada una de las preguntas que te puedan hacer. Para este tipo de competencias debes de tener conocimiento tanto como de enología, un poquito de cocina, porque hacen una ronda entre las etapas de la competencia, hacen una ronda en la cual debes de hacer maridaje con cócteles y comida y así sucesivamente. Muchas veces cuando llega una persona a nuestro bar que, por ejemplo, nos pregunta ciertas cosas, a uno se le hace un poquito más fácil porque si uno no se sabe la respuesta, uno o lo busca rápido en el teléfono o, por ejemplo, llama a un compañero que te pueda asistir. Aquí no, aquí debes de ser tú quien responda, aquí debes de ser rápido, aquí debes de responder cosas con sentido, de que ellos entiendan de que todo lo que tú estás haciendo, tú sabes por qué lo estás haciendo. Entonces aquí se presentan los cócteles, debes de crearle una historia a cada uno de ellos, explicando el por qué estás utilizando todo. Básicamente yo diría que esto es una competencia más de conocimiento que yo diría que de exposición profesional, por así decirlo. Lo que ellos más evalúan sería el work and talk.
Entonces, por ejemplo, o sea, trabajar mientras hablas, es decir, mientras alguien te pregunta, mientras uno de los jurados te pregunta, tú vas preparando el cóctel, vas explicando por qué estás haciendo esto. Sería muy bueno que involucres al jurado en todo lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo hice este bitter de canela, por ejemplo, mira, yo lo hice así, de tal y tal forma, lo estoy utilizando en este cóctel porque me le da ese toque amargo y me le agrega aroma, me le agrega esto. Entonces, o sea, debe ser una armonía, debe ser como yo diría que esto es algo un poquito como más profesional, como allá básicamente a otro nivel. Por ejemplo, este tipo de competencia se divide en 4 rondas. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es un bartender completo. Normalmente la primera ronda siempre es de cócteles con historia. Debes de crear, por ejemplo, 3 cócteles. El tiempo que te dan es bastante amplio, por eso puedes hablar, trabajar y organizarte. También evalúan cómo, o sea, tu organización en el bar. Si, por ejemplo, eres muy desordenado, si eres un poquito delicado, si eres muy lento, si eres muy rápido. O sea, todo debe de tener como un punto medio. No puede ser muy rápido que termines antes de tiempo, ni muy lento que se te pase el tiempo. Entonces, la primera ronda, siempre como le dije, es con cócteles con historia. La segunda mayormente es maridaje. Te pone como reto hacer un cóctel que, por ejemplo, te dan a probar una comida o te dicen, por ejemplo, te dicen, para mañana vamos a tener, eh, digamos, un risotto de auyama. Entonces ya tú sabes que tú tienes que, por ejemplo, empaparte sobre sobre qué ingredientes tiene el risotto para saber cuáles ingredientes con cuáles ingredientes tú puedes hacer un maridaje o crear una armonía, pero que esté dentro del cóctel, que una cosa no para que la otra. Entonces, en la tercera ronda es donde realmente más te evalúan, es en el speed round. No sé si a algunas de ustedes se les ha pasado que muchas veces están en la barra, por ejemplo, la tiquera siempre lleno de tickets, muchísimos cócteles diferentes, entonces también tienes clientes en la barra, entonces, en este tipo de competencia, en este tipo de reto, perdón, debes de ir haciendo los cócteles mientras los vas explicando, mientras vas diciendo el por qué lo estás haciendo. Regularmente siempre puedes utilizar cócteles clásicos, pero siempre yo diría que un tip para ese reto en sí sería como si vas a utilizar cócteles clásicos, que le des un twist, le pongas algo como más llamativo, una decoración comestible que vaya dentro del cóctel, que haga un maridaje, que todo tenga que ver con el todo, una cristalería muy bonita y que al final, o sea que aunque trabajes rápido, al final los cócteles te salgan muy bien, que te salgan muy bonitos, porque entonces es donde se ve tu delicadeza como profesional. Para el speed round, lo que ellos ponen es hacer 10 cócteles en 10 minutos, como mínimo 6 en 10 minutos. Pero no sé, siempre a nosotros nos pasa que, por ejemplo, en 10 minutos en una barra normal nosotros sacamos alrededor de 20 cócteles y mucho más. Bueno, el último reto siempre es armar un bar. Es empezar desde decoración, coctelería, temática, organización, control de costo, todo lo que debe saber un bartender, porque al final el bartender no simplemente saca tragos. El bartender debe de tener muchos conocimientos, ya sea como de destilado, tiene que tener conocimientos de control de costo, tiene que tener conocimiento de todo lo que funciona en su trabajo. Para este último reto, ellos hacen un cóctel de pies. Viene siendo, ellos invitan alrededor de 150, 250 personas, a las cuales tú tienes que presentarle dos cócteles. El bar de tu oponente también debe de presentar dos cócteles, el cual debes de hacerlo básicamente al instante, y que se vea que tú estás trabajando. Por ejemplo, no hacer los cócteles por galón, puedes sí mezclar 2 ingredientes para que se te haga un poquito más fácil, pero que al final se vea que tú estás trabajando, que tú sientes la presión,
de la cantidad de personas que están ahí y cómo tú manejas esa presión. Entonces, evalúan tu organización dentro de la barra, porque siempre vas a estar notando que los jurados van a estar dando vueltas, van a estar probando los cócteles para ver si los cócteles que tú hiciste en el principio para ellos tienen la misma consistencia después ya de tú haber sacado alrededor de 100, por ejemplo. Y un tip para este tipo de competencias sería empaparse, empaparse de todo lo que vayas a utilizar, empaparse de las marcas, empaparse diría que es leer e informarse. Saber todo lo que vas a hacer, el por qué lo estás haciendo, estar un poquito suelta, o sea, fuera de nervio, imaginarte que estás trabajando, que es un día simplemente con varios clientes que te están preguntando. Debes de estar un poquito relajada. Aquí te puedes poner algo cómodo, no tiene que ser algo tan formal, no tiene que ser camisa, chaleco o saco y corbata, nada de eso. Aquí puede ser un poquito más informal, yo diría, pero que obviamente que te veas cuidado, que tu imagen se vea delicada, se vea limpia, se vea higiénica, que todo lo que tú estés haciendo se vea apto, o sea, para el consumo de los clientes. En fin, para este tipo de competencias, ellos lo que buscan es, aparte de un buen bartender, un buen mixólogo, uno que tenga muchos conocimientos, ya como le expliqué anteriormente, de coctelería, enología, mixología, coctelería vanguardista. O sea, aquí tú puedes utilizar todo lo que tú quieras, porque ellos creen mucho en la última tendencia que se está utilizando de coctelería, como diría, como rush to table. O sea, es decir, que todo lo que tú vas a desechar, tú puedes hacer decoraciones con eso, puedes hacer bitter, puedes hacer sirop, puedes hacer... Ellos lo que más le gusta es la creatividad. Los beneficios de este tipo de competencia, como por ejemplo había dicho el World Class, es que tú creces como profesional y no es tanto no es tanto ganar, sino como al final uno siempre gana porque uno se lleva muchos conocimientos, uno conoce mucha gente de muchas cosas diferentes, te dan mucho feedback que al final te funcionan y, o sea, en este masterclass me quise enfocar más en esta porque es una de las competencias, yo diría que uno la ve visualmente un poquito más fácil, pero es una de las más difíciles, pero a la vez es en la que más aprendes, porque son cosas, porque pueden pasar cosas que se te salgan de las manos, entonces para eso debes estar preparado. Espero que esta información sobre este tipo de competencia le pueda funcionar. Esto también podría aplicar para el Most Imaginative Bartender que hace Bombay, por ejemplo, para el Negroni Club Secret que hace Campari, y para ese tipo de competencia que al final lo que ellos buscan es un bartender que tenga bastante conocimientos y que pueda representar su marca con orgullo y que eh, ellos puedan tomarlo como un mixólogo modelo. Otro tipo de competencia sería las competencias con sponsor, es decir, en esta competencia se hace un sorteo de las marcas que están patrocinando y te dan de 2 a 3 ingredientes obligatorios. Desde ahí debes empezar a crear tu cóctel. Aquí te valían independientemente a ti como profesional, porque tú tienes 2 rondas. Tienes una ronda de puntos de técnica y tienes los puntos de cóctel. Entonces, yo diría que el beneficio de esta es que puede que no te vaya muy bien en técnica, pero puede que tu cóctel lo compense. Siempre en ese tipo de competencia los jurados tienen 5 puntos, el cual te pueden regalar. En el tema de la técnica,
La técnica inicias con 250 puntos. Ellos te van quitando, dependiendo de tus errores, desde 5, 10 hasta 15 puntos. Ahí evalúan si tú derramas, si no agarras los ingredientes o los utensilios de una forma adecuada, si tocas el garnish con la mano, si la decoración se cae, si tu cristalería no va de acuerdo al cóctel que tú ibas a presentar. Aparte, por ejemplo, la diferencia entre la IVA, o sea, el mundial de la IVA y la competencia que hacen en tu país es que las dos se parecen en cuanto a reglas, pero la diferencia entre una y otra, que por ejemplo para la IVA te ponen o sea, la categoría en el cual te toca competir, es decir, se divide entre People Choice, que es donde tú puedes hacer, digo, Bartender Choice, disculpen, que es donde puedes hacer bitter, infusiones, maceraciones. Está Long Drink, debe ser un cóctel refrescante y de una capacidad larga en un vaso largo. Está Sparkling, que debe ser con cava, prosecco o champaña. Está Pre-Dinner, que debe de ser un cóctel, se podría decir que un poquito amargo o aperitivo, y está entonces Before Dinner, digo After Dinner, que se podría decir que debe de ser un cóctel digestivo. Entonces todo eso lo evalúan cuando va tu cóctel. La diferencia es que aquí ellos no saben que ese cóctel es tuyo. O sea, la diferencia entre el World Class y este es que el World Class si saben fuiste tú que lo hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo estás preparando, o sea, qué hiciste, tú le estás dando, ahí te da tiempo de darle un plus y de organizarte o sea, te da tiempo de explicar el por qué tú tienes, el por qué estás haciendo todo, pero en la IVA es un poquito más difícil porque el jurado cuando le llevan al cóctel no sabes que eres tú, no sabe por qué tú utilizaste esto, con qué fin, porque no es tanto la historia. Ellos te dicen que diga una inspiración, pero al final eso, o sea, el jurado de Cata ni siquiera lo lee. Aquí, aparte de todo, en este tipo de competencias, lo que buscan en el cóctel es que sea un cóctel equilibrado. O sea, que tenga que ver con la categoría que ellos te pusieron, que tenga, como que todos los ingredientes tengan, ellos mismos sienten eso, yo podría decir, porque tú no tienes forma como explicárselo, pero ellos eso es lo que buscan, que el cóctel tenga como una armonía entre sí y que todos los ingredientes se complementen. O sea, que un ingrediente no le quite protagonismo a otro. Entonces, con esto, ellos lo que buscan es que o sea, que el cóctel sea un poquito sencillo para que las personas lo puedan preparar en sus casas y que la decoración, aparte de que sea bonita, sea comestible, aporte aroma, entonces también que sea fácil de preparar, que sea fácil de hacer al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en el cóctel ellos te evalúan desde la nitidez del cóctel hasta el aroma, el color, o sea, la cantidad de hielo. Son muchos los factores que influyen ahí, pero por ejemplo, en la técnica te dan 250 puntos en el cual te van quitando puntos. En el cóctel entonces son 100 puntos. En el cóctel te pueden quitar, hay una casilla que es la que más le quita a uno, que básicamente es la nitidez del cóctel. Sí, yo diría que si alguno de ustedes pudiera, o sea, tuviera tiempo de hacer un doble colado, sería perfecto porque así el cóctel duraría un poquito más para perder la uniformabilidad de color, se podría decir. Eh, en este tipo, bueno, de competencia hay que ser muy cuidadoso con cada uno de los detalles, o sea, como le dije anteriormente, no agarrar la decoración con la mano. Eh, y, por ejemplo, otro tipo de competencia que se parece a este sería también la competencia de flair. Están incluso en el mismo. Lo único es que competencia clásica y competencia de flair. La competencia de flair te evalúan casi todo lo que le dije anteriormente respecto al cóctel, respecto a la decoración o respecto a la técnica, pero también aquí tiene la ventaja de que te dan y te quitan puntos, porque
En la categoría de flair, ellos lo que se podría decir que hacen, por ejemplo, como ellos no saben tu rutina, lo que podría decir es que, o sea, tú tienes que tener movimientos nuevos. O sea, si tú tienes más movimientos nuevos, mientras más movimiento tú tienes, más movimiento nuevo tú tienes que impresionen al público, ellos, entonces ellos te regalan puntos o te dan puntos. Entonces, al final, como siempre, el que más puntos tiene es el que al final gana. Cuando me refiero a competencias específicas, es cuando la competencia solamente tiene una sola categoría, puede ser long drink, pre-dinner, before dinner, puede ser sparkling, o sea, que tienen solamente una sola categoría y entonces te dan un ingrediente como ingrediente principal. Al final, cuando te dan un ingrediente, cuando te dan un ingrediente, dos o tres ingredientes, ellos lo que quieren es que esos ingredientes, a pesar del otro que tú le agregues, también se puedan sentir, se puedan notar. Ellos lo que quieren es que tú trates de hacer funcionar esos ingredientes con cosas diferentes, que tú muestres, yo podría decir, una propuesta nueva. Y en este tipo de competencia es un poquito parecida a la tipo competencia IVA, pero es un poquito como más suelta, es un poquito más como un foro. Entonces ahí realmente básicamente te evalúan más como profesional y regularmente ya por ejemplo ya el cliente o el cliente, por ejemplo, el jurado ya más o menos sabe o sea, ya el jurado sabe con qué más o menos tú vas a venir. Entonces, ahí es donde se torna un poquito complicado, porque si te toca un londrín, los jurados siempre tienen en mente que cuando uno hace un londrín, uno lo hace con tónica, lo hace con soda, le agrega algún diluidor que pueda agregarle un poquito de efervescencia o que le pueda quitar lo fuerte que podría ser. Entonces, aquí es donde tú tienes que llegar con algo diferente, con algo que tú creas que nadie se lo va a imaginar. Donde sea tú puedes encontrar una inspiración, hablando con alguien, o sea, donde quiera está la inspiración. Y los, los jurados siempre están buscando algo que los sorprenda, pero entonces ellos también a la misma forma creen que nada lo va a sorprender porque ellos creen que todo lo están esperando, pero al final no es así. Siempre hay algo que uno hace, el último toque que uno le da, que al final siempre uno puede llevar el efecto wow. Entonces, eh, si tienen alguna otra pregunta, me lo pueden hacer por el grupo por el grupo social, privado, y espero que los feedback que les he dado hoy puedan funcionarle en cualquier tipo de competencia. Y cuando tengan una competencia me pueden escribir también, le puedo decir dos o tres cositas que le pueden funcionar. Que pasen muy buen resto del día, chicas, y saludo desde República Dominicana.